qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar con esto, ¿no? O sea, fíjense, la salinidad prácticamente es una cuestión de presencia de sales, ¿no? La presencia de sales está en función a los diferentes elementos químicos que se encuentran en nuestro planeta. Fíjense la composición de la corteza terrestre según Clark, porcentaje. Tenemos tremendamente una gran cantidad de elementos: hierro, calcio, sodio, magnesio, potasio, hidrógeno, titanio, carbono, cloro, fósforo, azufre, manganeso, y seguramente que otras sustancias químicas que no entran aquí por la pequeña proporción que tiene, ¿no? Pero bueno, esto nos da una información que existen minerales que al posterior, es cierto, de acuerdo a la meteorización química en las cuales están sujetas a estos minerales, pueden alcanzar la formación de sales, ¿no? Y la formación de sales necesariamente implica, es cierto, un efecto en algunos casos positivo y o negativo en el suelo. ¿Por qué positivo? Porque bueno, si hay una concentración de sales, pero esta concentración no es elevada, entonces digamos que está bien, ¿no? Porque bueno, el hierro es bueno para la planta, para el suelo, es bueno para el calcio, el sodio, el magnesio, son buenos, son necesarios, ¿no? Pero cuando bueno, está en elevada concentración, entonces ya es un problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que convivir, diríamos, con este problema de la salinidad. ¿Qué es lo que qué parámetro es el que nos debe interesar desde el punto de vista edafológico? Uno de los parámetros es solubilidad. De acuerdo a su composición química, las sales que se van formando de forma natural en el suelo, ¿no es cierto?, tienen diferente grado de solubilidad. ¿Y por qué nos interesa la solubilidad? Porque dependiendo del grado de solubilidad de las sales, pues van a pasar a la solución del suelo, van a estar en ese proceso de movilización de un lugar a otro, ¿cierto? Imagínense si no tuvieran solubilidad, eso implicaría que estuvieran en un solo sitio y que el agua no tuviera efectos en ellos, ¿no? Pero sin embargo, las sales son solubles, tienen diferentes grados de solubilidad, y al solubilizarse pasan a estado iónico, y justamente donde vaya el agua, ¿no es cierto?, donde vaya a moverse el agua, pues el agua se mueve con todas las sales. Y cuando el agua se evapora por cualquier razón o simplemente deja de haber, pues se quedan las sales, ¿no? Y por lo tanto, este factor de solubilidad es muy importante, tanto para ver la causa de la sal, como también para ver las posibles formas de control de la salinidad. Ahí tenemos una tabla de las sales más comunes: carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de calcio, carbonato de sodio, bueno, una serie de sales que de acuerdo a su composición química pues tienen más o menos solubilidad en gramos por litro. Y también aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: la temperatura, ¿no? La temperatura es un factor determinante para la solubilidad de las sales, y aquí en nuestro ambiente, donde estamos con temperaturas arriba de los 25 grados, ¿no?, promedio arriba de 20 grados, entonces van a tener que entender que la solubilidad de las sales presentes en el suelo pues puede ser bastante elevada, ¿no? Es un parámetro que no podemos dejar de tocarlo, porque la solubilidad va a depender también de la visualización de las sales. Imagínense si las sales dejan de estar solubles, es decir, dejan de estar en forma iónica, entonces los vamos a poder observar. Y los vamos a poder observar ya sea en el perfil del suelo o en lo que se llama la afloración de las sales en la superficie del suelo. No es mucho más común esto de la afloración de las sales, ¿no? Ya cuando estamos hablando de perfil del suelo, ya quiere decir que es un problema mucho más serio, ¿no? Que ya es un problema que incluso la salinidad puede venir no solo de la parte superficial, sino de la parte de la profundidad del suelo. Lo que quiere decir que desde el punto de génesis del suelo ya de entrada es obviamente salino. Bueno, entonces este factor hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y entonces por lo tanto, en forma general uno puede decir, bueno, ¿y cuáles
mucho de la salinidad. Sabemos que nuestra litosfera tiene metales, y tiene ácidos e hidróxidos, y después obviamente van a tener sales, ¿no? Pero ¿cuál es la causa de la salinidad en el suelo desde el punto de vista edafológico? Fíjense, una de las causas es el ciclo de los elementos químicos en forma natural. ¿Eso qué implica? Eso implica las famosas funciones químicas que nos han enseñado en colegio, en las químicas inorgánicas, ¿no? Y también seguramente en la universidad. ¿Cierto? Dentro de la litosfera hemos visto una lista de metales y no metales. Los metales y no metales están expuestos al óxido, al oxígeno, y por lo tanto estos se oxidan generando, en el caso de los metales, óxidos, y en el caso de los no metales, anhídridos, ¿no? O también se llama óxidos no metálicos. No metálicos o anhídridos y los óxidos metálicos están expuestos a otro elemento que es natural en nuestro planeta, que es el agua. Y entonces el óxido más el agua genera hidróxido, y el anhídrido más el agua genera ácido. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos ácidos y hidróxidos de forma natural, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estos ácidos y esos hidróxidos se van encontrando de diferente forma y se producen las sales, ¿no? Entonces los ácidos generan radicales, sulfatos, cloratos, qué sé yo, y los hidróxidos al mezclarse al estar solubles en el agua generan iones, calcio, potasio, sodio, y entonces se generan lo que se llama la atracción electrofílica entre el metal y el radical, y se forman las sales de calcio, las sales de sodio, sulfatos, carbonatos de calcio, sulfatos de sodio, cloruros de sodio, cloruros de potasio, y así una gran capa de sales que se encuentran en yacimientos. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, no tanto en Oruro, en el Salar de Uyuni, ¿no? En Bolivia estoy hablando, y en otros países también hay salares, ¿no? En el cual pues estas sales en forma natural, se han formado de forma natural. Y entonces eso significa el ciclo natural de los elementos químicos que permite identificar la procedencia de las sales, ¿no? Los que han tenido, los que hemos tenido la suerte de estar en el Salar de Uyuni, ¿no es cierto? Los que no, pues yo les sugiero que vayan a visitar una de las maravillas del mundo, ¿no? Es alucinante. Si uno lo quiere ver, bueno, uno lo puede ver desde 3 puntos de vista. Yo al menos así lo veí, ¿no? Lo vi. Por ejemplo, uno desde el punto de vista turístico, ¿no? Ah, qué bonito, qué bello, qué interesante, ¿no? Bueno, ok. Lo otro podríamos verlo desde el punto de vista de un yacimiento, ¿no? De cómo se forma, cómo se genera las sales, cómo explotan esas sales. Entonces, bueno, y después otros lo pueden ver desde un punto de una riqueza natural, como ahora, por ejemplo, están haciendo la explotación del litio, ¿no? Del litio. Entonces, bueno, hay diferentes enfoques cómo podemos ver esa maravilla del mundo. Entonces, bueno, se van acumulando lo que no necesariamente se producen. Puede estar viniendo de otro lugar, puede estar siendo transportado. Es nada más acumulación. Las salas, en forma, digamos, como información general, ha sido muy importante, ¿no? A nivel del desarrollo de la humanidad ha sido muy importante. Muchas de las personas justamente comercializaban justamente lo que se llama el comercio de la sal, los caminos de la sal, digamos, en la antigüedad. Entonces la sal en algún momento era un recurso muy valioso, y que donde habían yacimientos o donde habían sal, ¿no? Ahí se asentaban, explotaban eso. Y si ven ustedes
en la historia de la humanidad los caminos de la sal han sido muy importantes, ¿no? Han desarrollado países. Y uno puede, pues, uno ver la importancia a ese nivel, o simplemente, fíjense, la necesidad de sales que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Solamente, claro, vuelvo a reiterar, hay una necesidad, nadie puede estar extenso de la sal, lo que pasa es la concentración, la cantidad, ¿no? Imagínense, aprovechando de esta necesidad, ¿qué hacen los que acostumbran a cazar animales, ¿no? Y así yo me incluyo porque no me gusta cazar, pero yo veo que la gente a veces ahí es muy afeina a la caza, ¿no? ¿Y dónde se reúnen? Se reúnen donde hay agua y donde hay sal, ¿no? Ahí se reúnen los animales y ahí es donde, bueno, la gente que sabe dónde hay esa situación, pues va y los encuentra, ¿no? Entonces la sal es por sí misma es un recurso muy importante, ¿no? Y en el suelo también lo es. El problema es la concentración y además los tipos de sales, ¿no? Eh, por lo tanto, fíjense, hay causas, este gráfico nos puede indicar las causas naturales y las causas antrópicas que pueden originar la salinidad del suelo. Hay algunas cosas naturales que evidentemente nosotros, depende de la región en la cual estamos, ¿no? Puede ser más o menos incidente, ¿no? En otros puede que no. Por ejemplo, la aridez del clima, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la poca cantidad de agua que cae en un suelo ya determina la cantidad de salinidad. Entonces, nosotros aquí en Bolivia tenemos esas zonas, ¿no? Toda la zona del altiplano es árido y obviamente si uno mide la concentración de sales en esos suelos es elevadísima. Un producto de eso es que el salitre está, el Salar de Uyuni está en esa zona, ¿no? Después otra causa es el material erosionado. Bueno, en qué consiste esto? El material erosionado es el material que se va trasladando de un lugar a otro, ¿no? Una roca se va, claro, quizá nosotros en todo nuestro tiempo de vida podamos ver que la roca no está cambiando en tamaño, ¿no? No se olviden que la meteorización física y química ocurre en varios miles de años. Entonces, nosotros en nuestra casa, digamos, de campo, podríamos ver una roca y esa roca siempre ha estado ahí, decimos, ¿no? Incluso hay algunos que dicen, bueno, esa siempre ha estado ahí. Sí, siempre ha estado y quizás pase una, dos, tres generaciones y la van a ver la roca, pero si la midieran, ¿no es cierto? Si la cuantificaran, seguramente que unos 20, 30, 40, 50, 100 años atrás, o cuatro generaciones atrás que siempre decían esa roca siempre estaba ahí, pues quizá la roca estaba ahí, sigue estando ahí, pero ya no está en la misma cantidad. Eso significa que se ha ido erosionando. Y bueno, al hablar de una roca, estoy hablando de minerales, ¿no? Entonces, claro, el material erosionado también es una causa de la salinización del suelo. El nivel freático también, dependiendo de cuál sea la composición química la composición química del agua es H2O, ¿no? Lo que quiero decir es, depende qué contiene el agua del nivel freático, pues puede traer más o menos concentración o cantidad de sales, ¿no? De tal manera que cuando sube el nivel freático, estamos diciendo que sube el agua, ¿no? A profundidad a una determinada profundidad del suelo. Y bueno, sube hasta ahí y después se retira, es decir, baja el nivel freático. Y bueno, cuando baja el nivel freático, va dejando las sales. Y entonces ahí nosotros si hacemos una excavación y vemos un perfil y vemos sales ahí, qué sé yo, a una profundidad considerable, decimos, ¿de dónde han salido estas sales? Ah, del nivel freático. Y si esas sales que están en el perfil del suelo entran en contacto con el agua que cae de la lluvia, posteriormente esas sales pueden ir subiendo hacia arriba, pueden ir subiendo hacia arriba. Entonces al final pues, van produciendo la salinidad superficial del suelo. Bueno, las aguas de escorrentía, ¿no? Las aguas de escorrentía significa que son aguas que van viniendo de zonas de aguas arriba, de microcuencas y macrocuencas, y en las micro y macrocuencas hay rocas, y esas rocas se están solubilizando permanentemente, por lo tanto las aguas de escorrentía seguro que tienen mayor o menor concentración de sales, con seguridad, ¿no? El agua marina, que no es nuestro caso, ¿no? Al menos a nivel Bolivia no es nuestro caso, pero bueno, también genera, genera salinidad en caso que vayan llegando a suelos superficiales, ¿no? A la superficie del suelo.
Y el otro es el deficiente, el drenaje deficiente, eso sí. Quiere decir que pues se acumuló el agua en una determinada área y listo, no se movilizó el agua. Y entonces esa agua, como dijimos, puede ser de escorrentía, viene de material erosionado y qué sé yo, entonces trae una gran concentración de sales. Y después, bueno, esas sales quedan porque el agua se evapora. Y entonces en la superficie queda esa salinidad, vamos a ver fotografías. Y entonces esas son las causas de la salinidad natural. Nosotros no podemos hacer nada con eso. Lo único que quizás hasta podamos de por ahí, ¿no? Por ahí, dependiendo las condiciones de trabajo que tengamos, mejorar el drenaje, ¿no? Evitar que las aguas se acumulen, entonces mejoramos el drenaje. Eh, Podemos evitar que nos llegue agua de escorrentía sabiendo que esa agua, digamos, tiene elevada concentración de sales. Podemos hacer la desviación, canales, caminos de drenaje, ¿no? De tal manera que no ya nos llegue a nuestro terreno. Entonces, algo se podría hacer, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, si aridez del clima, si nuestro clima es árido, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, un poco podemos hacer para cambiar eso, por lo menos en nuestras condiciones, ¿no? Y después ya el otro, que son los factores antrópicos, ya es cuestión del humano esto, es la agregación constante, masiva de fertilizantes y aguas de regadío, es decir, cuando el agua no se hace el control de calidad correspondiente, o sea, no es echar agua nada más, hay que ver qué tiene esas aguas y generalmente, como dijimos, como son aguas de escorrentía, pues se están viniendo con una carga grande de sales. Y si nosotros le echamos esa agua al suelo, a nuestra superficie de cultivo, entonces, claro, estamos generando lo que se llama la salinización. Fíjense, la salinidad de los suelos se visualiza así, ¿no? En cultivos industriales, así como el maíz, por ejemplo, hay un canal. En realidad no es un canal, eso es un surco que se ha hecho por el aporque del cultivo de maíz, ¿no? O sea, el cultivo de maíz en un determinado ciclo de su fenología se tiene que aporcar, así se llama, aporcar quiere decir hacer cobertura de las raíces, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se genera un canal natural. Un canal, ¿no? No es natural, pero lo generamos nosotros. Y bueno, si por aquí pasa el agua, entonces, bueno, está bien, pero si pasó el agua y el agua venía con alta concentración de sales, pues ahí queda, fíjense, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de un suelo salino en este caso, ¿no? Entonces, bajo determinadas condiciones en el suelo pueden acumular sales solubles, esto, ¿no? Lo que interfiere en el crecimiento de las plantas. Ahora, si esta salinidad obviamente llega a las raíces de las plantas, en este caso no está llegando, pero si llegase, entonces pues se interfiere notoriamente en el crecimiento de las plantas. Vamos a ver también eso más adelante. También aquí hay otra fotografía muy característica aquí en nuestra zona, donde en suelos que tienen una de textura pesada, ¿no? Aquí también es textura pesada. Significa pues que el agua, por estos, fíjense aquí, ¿no? Por estas ranuras, significa que por ahí salió el agua, ¿no? Por evaporación. Esto significa que primero tuvo que haber habido un periodo seco donde este suelo se ha fragmentado. Y bueno, y por esos fragmentos ha salido el agua. Y cuando el agua sale, fíjense, arrastra sales consigo mismo. Entonces, bueno, y las sales, como no se pueden evaporar, ¿no es cierto? Entonces quedan ahí. Y aquí está una muestra clara de que por donde se evapora, por donde sale el agua de evaporación del suelo, se evapora el suelo, entonces ahí se van acumulando las sales. Entonces, bueno, tenemos esa cuestión. Al elevar la concentración de sales en un suelo origina un gradiente osmótico que dificulta la absorción del agua. Entonces, por ejemplo, aquí, una plantita, ¿no? Una planta cualquiera, si está, si se encuentra influenciada por la sal, que aquí podemos ver, afloró la sal, pues entonces quiere decir que esta planta va a tener problemas en su absorción de agua, ¿no? Y tanto puede ser este problema que esa absorción de agua, que cuando recuerdan cuando hemos hablado de la fase líquida del suelo, decíamos que la planta absorbe a través de un potencial osmótico, ¿no? Y el potencial osmótico para que absorba agua y nutrientes la planta tiene que ser a favor de la planta, es decir, que la concentración de las soluciones de la planta que están dentro de la planta debe ser mayor a la concentración de las soluciones del suelo.
Y entonces cuando eso ocurre, pues la planta absorbe nutrientes y agua, pero cuando ocurre todo lo contrario, entonces significa que el gradiente osmótico disminuye y pues puede afectar directamente a la planta, ¿no? Puede descender, puede su productividad, hasta puede directamente matar a la planta, ¿no? Entonces ocurre esto también muy a menudo en algunas plantaciones. Fíjense, aquí hay una cuestión muy interesante que vale la pena reflexionar, ¿no? La salinidad, dice, es un problema importante que afecta a la agricultura de regadío, principalmente eso quiere decir a esas zonas donde se aplica riego o en zonas donde hay la necesidad de aplicar riego, pero no para solo echar agua, sino para lavar las sales, que justamente es un tratamiento de suelos salinos. Eh, Se considera que actualmente una tercera parte de las áreas de regadío del mundo, se supone, ¿no? 300 millones de hectáreas serán afectadas por la salinidad. O sea, obviamente, esto yo lo traigo aquí a la clase, no para que ustedes vean desde un enfoque productivo o agronómico, no, sino desde un enfoque de un problema ambiental. Cuando hablamos de semiáridas, estamos hablando de la famosa palabrita desertificación, ¿no? Y entonces imagínense esto se está haciendo un problema endémico en las áreas de producción, pues entonces se va a convertir en un problema ambiental, ¿no? Se va a convertir en un problema ambiental. Por lo tanto, esto no es solamente un problema, o no va a ser y no es un problema netamente de la producción de alimentos, sino también es un problema ambiental. Y entonces, bueno, aquí los ambientalistas pues tienen que decir qué hacemos con esto, ¿no? Si es un problema que va a ir en crecida. Y además aquí hay otro problema ambiental que, bueno, no es directamente ambiental, pero sí termina en eso, que es la necesidad de producción de alimentos. Ustedes saben que la población ha crecido en una cantidad que no está acorde a la producción de alimentos, ¿no? Por eso que hay muchas especulaciones de esta pandemia que fue para bajar la población, pero bueno, yo no creo tanto en eso. Pero bueno, si habría pruebas sobre eso, entonces quiere decir que, bueno, ¿no? Fíjense, a ese extremo se llegó, de tratar de disminuir la población para más o menos mitigar ese problema de la falta de alimentación. Y si hay falta de alimentación, significa que la producción pues, no está siendo apropiada, no está siendo proporcional al crecimiento poblacional y son por estos factores, entre otros, ¿no? Que limitan la productividad. Fíjense ahora mismo, están en problema los productores de soya, ¿no? Están en problema con el gobierno y ustedes dirán, pero a nosotros los ambientalistas no nos interesa, o a los médicos no nos interesa, o no sé, a los industriales que no nos interesa, ¿cómo que no les va a interesar? No se olviden que esto es una cadena, ¿no? Una cadena productiva. Entonces, bueno, pues a ver, deme un rubro cualquiera y de alguna u otra manera, directa o indirectamente, vamos a relacionar a este problema de la soya. Y no solamente es un problema de los agricultores o de la agronomía, no, no. Dígame un rubro cualquiera y van a ver que de alguna u otra manera vamos a llegar a que este problema puede incidir. Ahora, claro, a unos incidirán más, a otros incidirán menos, pero va a incidir, ¿no? Por ejemplo, nada más de los médicos dicen, no, a mí no me interesa ese problema de que hagan bloqueo, ¿cómo que no le va a interesar? En este momento, ¿cómo no le va a interesar? Si estamos diciendo que hay que guardar distancias, no hay que acumularse con gente y los bloqueos, esta acumulación de gente ahí, ¿cómo no le va a interesar al punto médico? ¿No? Entonces, bueno, tenemos lo que se llama la cadena productiva y en esa cadena productiva seguramente que todas los estamentos de la sociedad en su conjunto se ven afectados directa o indirectamente, les aseguro, ¿no? Entonces, por eso que estos problemas no son solamente del área, no son solamente del rubro. Ah, no, ese problema de los agrónomos o ese problema de la agricultura. No, no, no. Es problema de todos, ¿no? Porque de una u otra manera nos va a llegar, nos va a tocar. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto del regadío. Es una producción, fíjense, ¿no?
Y bueno, y uno dirá, y si hay problemas de salinidad, pues ¿por qué siembran o por qué utilizan? Porque no hay otra, pues, ¿no? Porque si no sembramos, no se produce, no hay alimentos, eso es la pura realidad. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, esta es una foto aquí, es de esta la llaman calvicie, miren, esta es una siembra a nivel industrial, extensiva, y resulta que acá pues no hay nada de soya, ¿no? En la parte blanca. Y eso es, por ahora puede ser un área no significativa si estamos hablando de miles de hectáreas, pero ojo, no veamos los problemas ahora, veamos los problemas a futuro, ¿no? De aquí, ¿qué va a pasar? Esas que son, digamos, una hectárea. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 años? Ya no va a ser una hectárea, van a ser varias hectáreas, ¿no? Entonces ustedes saben el concepto de medio ambiente, los problemas de medio ambiente no es para no es para dar la solución ahora, ¿no? Sino es para dar una solución a futuro. Bueno, entonces, esos son, digamos, los problemas que conlleva la salinidad. En función a la salinidad, entonces, hay diferentes tipos de suelo, ya esto es más técnico, ¿no? Que se clasifican. Hay una clasificación de los tipos de suelos salinos que se llaman, ¿no? Y bueno, son tres. Entonces, aquí vamos a ver los suelos salinos en sentido estricto, o suelos también alomorfos se llaman, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe esto? Los suelos salinos se deben a que, pues, en este tipo de suelos predominan sales de calcio, ¿no? Las sales solubles de calcio, en este caso, son los más abundantes, ¿no? Y entonces ahí tendríamos, por ejemplo, ahí tenemos la lista, ¿no? Podría ser calcio, ¿no? Sulfatos, cloruro de calcio, sulfato de calcio y en algunos casos carbonato de calcio, ¿no? Y entonces cuando tenemos unos tipos de suelos salinos, se indica de que en ese suelo salino pues hay una gran predominancia de iones de calcio. Y bueno, y si esto es, digamos, positivo, sí, digamos que sí, porque bueno, ya sabemos que el calcio, debido a su poder floculante, pues puede contribuir a la conservación de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista físico, sí. Ahora, pero desde el punto de vista químico también, dependiendo cuál sea la concentración de calcio. Si la concentración de calcio está dentro de los tenores aceptables, perfecto, sí. Ahora, dependiendo de qué tipo de sal de calcio se haya formado, porque si es cloruro de calcio, ¿no es cierto? Aquí podemos ver si eso no es tóxico, ¿no? Presencia en los suelos salinos es muy raro. O sea, si hay cloruro de calcio, muy raro. La solubilidad es alta. Y la toxicidad, digamos, suponiendo que el magnésico es más tóxico que el calcio, estamos en la mitad, digamos que es levemente tóxico, ¿no? Eh, por lo tanto, si hay cloruro de calcio, hay que tener cuidado, pero si fuera sulfato o sulfato de calcio, no hay mucho problema porque el sulfato de calcio además puede estar relacionado con el nutriente azufre y con el como nutriente calcio, ¿no? Y si fuese carbonato de calcio, entonces aquí sí el carbonato de calcio hay que preocuparse porque el calcio, si bien puede haber en una gran cantidad, pero cuando nos hablan de carbonato, entonces ya significa que el pH de este suelo seguramente que va a ser bastante elevado, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar y creo que no solamente a ustedes, sino a donde yo puedo dar esta mi opinión es, ¿no? Todas las sustancias químicas, los elementos químicos, en cualquier ambiente son tóxicos, o sea, son buenos y son malos. ¿Cuándo son buenos, cuándo son malos? Depende de la cantidad, ¿no? Depende de la cantidad. ¿No? Hasta el alcohol, por ejemplo. Fíjense lo que voy a decir, seguramente hay algunos que no consumen alcohol acá, pero hasta el alcohol es necesario en el cuerpo humano, por ejemplo. Ahora depende de la cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no va a apetecerse una copita de vino? Y no estoy hablando de un vino de una elevada calidad, porque yo personalmente no tengo esa facilidad de elegir cuál es mejor, contar que sea vino y listo, ya está. Como una vez me pasó un amigo ahí, te invito a un vinito, ya, pues yo le tiré un trago y me dijo, no se toma así este vino, pero ¿por qué, mi hermano? No, porque este vino tiene muchos años. Pues me contó toda una historia, ¿no? Que hay que saborearlo, que había que pasarlo por toda una, ¿qué se llama? Rutina que ellos tienen, pero bueno, yo como por mi ignorancia le tiré seco, digamos, listo ya. Entonces, bueno, y eso es necesario en algunos casos, ¿no? Lo utilizan como digestante.
La cerveza, fíjense, los médicos, hay los médicos que dicen, tómese un vasito de cerveza, sí, sí, tómese un vasito de cerveza. ¿Por qué? Porque es diurético, por ejemplo, ¿no? Para el resfrío, tómese una pizquita de un ron para cortar el resfrío. O sea, la cantidad es lo grave, ¿no? Y eso es en todas las sustancias químicas. Por lo tanto, aquí también, pues, ¿no? Si el calcio está ahí y si son solo salinos, pues está bien, pero ya cuando la concentración se eleva, bueno, ya genera un problema, ¿no? Tenemos los otros que se llaman los suelos sódicos. Fíjense los suelos sódicos ahí, y prácticamente es como si le hubiera echado sal al suelo, ¿no? Bueno, los suelos sódicos que se llaman así porque tiene la concentración del sodio en elevada cantidad. Y obviamente esto, de alguna manera, desde el punto de vista de floculación, pues desfavorece porque produce la dispersión de las arcillas, ¿no? Ya varias veces lo habíamos mencionado eso. Lo mencioné cuando vimos la textura, lo mencioné cuando hemos visto la estructura, lo mencioné cuando hemos visto capacidad de intercambio catiónico, y ahora cuando estoy hablando de suelos sódicos también lo estoy mencionando. Entonces ya yo creo que no tendría que haber problemas en entender el efecto del sodio y del calcio en el suelo, ¿no? Ahora, dependiendo nuevamente qué tipo de sales se está formando el sodio, pues podemos también tomar en cuenta la alcalinización del suelo, o sea, qué pH tiene el suelo, ¿no? Si son carbonatos, estamos medio mal, ¿no? Porque carbonatos significa que tienen un pH arriba de 8. Y bueno, y cuando este suelo se genera a nivel superficial, pues digamos que puede ser lavable, pero ya cuando pasa al perfil del suelo, como está aquí esta fotografía, pues prácticamente desde el punto de vista, en el perfil del suelo bien diferenciado desde el punto de vista morfológico, fíjense, ya se puede ver que la sal pues va bajando a zonas más profundas, ¿no? Estas zonas blancas, esas zonas blancas significa que el sodio está bajando. ¿Y por qué? ¿Y por qué ocurre eso? Esto ocurre precisamente por la primera o segunda característica que les he mostrado de las sales, la solubilidad. Las sales más solubles son justamente las sales de sodio y las sales de potasio. En realidad las sales más solubles son las sales que forman los radicales, ¿no es cierto?, con el primer grupo de los metales, es decir, con los que tienen valencia +1. ¿Quiénes están ahí? Sodio, potasio, litio, plata, ¿no? Entonces, esas sales que se forman con esos metales son más solubles. Y entonces, por eso que como son más solubles en la presencia de agua, porque esto evidentemente no siempre va a estar así, en algún momento en este suelo, aquí estoy haciendo esta figurita aquí, ¿no? En este suelo, en algún momento, no siempre estas sales van a estar presentes, ¿no? En algún momento va a haber aquí lluvia o va a haber agua y entonces esto se va a solubilizar. Y si no se escurre, es decir, no hay escorrentía, va a haber infiltración. Y entonces el agua se va a infiltrar acá. Y entonces como el agua, la sal es soluble, entonces pues fácilmente con el agua va a llegar, ¿no?, a horizontes más profundos o capas más profundas. ¿Eso es bueno o es malo? Sí, es bueno porque es una manera de cómo se puede reducir la salinidad en la parte superficial del suelo. Eso también se llama lavado. Eso es un lavado de suelo, digamos, pero un lavado subterráneo, ¿no? A partir de los drenes internos del suelo que hay. Entonces el suelo, las sales vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá, llegan acá y se van lavando por drenajes internos, ¿no? Entonces hemos disminuido. Pero ¿eso cuándo va a ocurrir? Eso va a ocurrir cuando evidentemente el suelo tenga buena infiltración. Si el suelo no tiene buena infiltración, entonces seguramente que se va a lavar las sales, pero van a lavarse por escorrentía, ¿no? Es decir, van a ir a canales de recolección de agua, qué sé yo. Entonces, bueno, como les digo, todo es relativo, ¿no? Dependiendo, o sea, a ver, que este es bueno, esto es malo, sí es bueno, pero para que ocurra eso tiene que pasar además esto, ¿no? Y entonces, bueno, no siempre uno tiene, como dicen, no siempre los planetas se alinean sobre una línea para que todo salga bien. A veces hay cuestiones que afectan a lo que uno piensa o a lo que uno quisiera hacer, ¿no? En este suelo salino, el pH oscila entre 8,5 y 10. ¿No? Los suelos sódicos obviamente tienen una gran cantidad de contenido de sodio y por lo tanto, como tienen contenido de sodio,
no es suficiente evaluar a través de la concentración de sales, es decir, a través de la conductividad eléctrica, sino también aquí es importante tomar en cuenta el PSI, ¿no? O sea, el PSI, ¿qué significa? Es el porcentaje de sodio intercambiable. Entonces, cuando este porcentaje de sodio intercambiable es arriba del 15%, entonces, bueno, ya estamos diciendo que el suelo tiene sodio, pero además es un suelo sódico, salino sódico, ¿no? Y cuando el porcentaje de sodio es menor al 15%, bueno, es solamente suelo salino, ¿no? Ahora, a menudo también o paralelamente también se puede utilizar el porcentaje de absorción de sodio, ¿no? Absorción de sodio. Y eso ya significa evaluar qué tanto de sodio ha sido absorbido por el coloide. Y entonces, ¿cómo se analiza eso? Eso significa que hay que sacar el suelo, hay que hacer el lavado del suelo a través de las micelas coloidales en el laboratorio y ver cuánto de sodio podía haber estado absorbido en el coloide. Pero más frecuente, más fácil es el porcentaje de sodio intercambiable, ¿no? Fíjense que una cosa es sodio intercambiable y otra es absorción, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el PSI y el PAS. A ver, ¿quién me dijera cuál es la diferencia entre el PSI y el PAS? El uno es porcentaje de sodio intercambiable y el otro es porcentaje de absorción de sodio. ¿Cuál será la diferencia? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Están en la clase? Estamos aquí, ingeniero, pero A ver, a este nivel ya tendríamos que diferenciar eso. ¿Nadie? Pues fíjense, cuando decimos porcentaje de sodio intercambiable, significa el sodio en la solución del suelo. Y cuando decimos porcentaje de absorción de sodio, decimos sodio en la micela coloidal. Entonces, obviamente es más fácil, ¿no es cierto?, evaluar el PSI, porque uno saca la solución del suelo y mide la cantidad de sodio que hay en el suelo a través de fotómetro de llama, ¿no? Y la absorción de suelo tendríamos que intercambiar, ¿no? Tendríamos que sacar el sodio que está supuestamente absorbido en la micela coloidal. ¿Y eso cómo se hace? A través de un intercambio catiónico. Es más o menos como medir el pH real y el pH potencial, ¿no? El pH real es la acidez que está en la solución del suelo. El pH potencial es la acidez del suelo más la acidez intercambiable, ¿no? O en los hidronios que estaban adheridos al coloide, también se puede decir así. Entonces, para evaluar la acidez intercambiable, tenemos que sacar los iones hidróneos que están absorbidos en el coloide, ¿no? Aquí es lo mismo, solamente que quizá por la simbología, pues quizá parecería diferente, pero es lo mismo. Bueno, entonces en los suelos sódicos este valor se halla por encima del 13, entonces 13 miliequivalentes o 13, 13 miliequivalentes su centimol, ¿no? Bueno, y después hay los otros que se llaman los salinos sódicos, ¿no? Hay los sódicos y los salinos sódicos. Entonces, estos suelos salinos sódicos indica que no solamente hay sal, ¿no? Sino además hay sodio en una elevada concentración. Los otros este suelo era sódico, ¿no? O sea, sódico, y esto es salino sódico. Entonces, quiere decir acá que los niveles de sales y de sodio son elevadísimos, ¿no? Elevadísimos. Y tanto el PAS o el RAS, pues es superior al 13 en el caso del PAS y es superior al 15 en el caso del RAS. Y otra cosa que también tiene que ver con esto es el pH, superior a 8.5. Entonces, en este caso, diríamos que la estructura puede no encontrarse degradada, ¿no? Quiere decir que si bien el sodio puede haber degradado, el sodio sabemos que es degradante, pero por el suelo salino, ¿no es cierto? Puede haber también sales de calcio que están haciendo que el suelo se mantenga flocurado y que no solamente hay efecto del sodio. Sin embargo, aquí sí hay el riesgo de que pues las partículas coloidales estén degradadas, la estructura del suelo esté degradada.
Y el sodio, pues saben ustedes que hace la dispersión de las arcillas, de las partículas coloidales, pero aquí no. Aquí puede ser que el suelo no se haya totalmente, o no esté degradado directamente, porque no solo hay sodio, sino hay otros cationes que hacen que pues las partículas coloidales se mantengan juntas, ¿no? ¿Y cuáles son esos otros? Son justamente el calcio y el magnesio. Por eso que aquí no solamente basta evaluar con el RAS, con la conductividad eléctrica, sino además hay que evaluar con el PSI, con el PAS, sino que hay que evaluar con el RAS. ¿Qué es el RAS? Es la relación de absorción de sodio. Y entonces ahí ustedes pueden ver la relación de absorción de sodio es igual a la concentración de sodio sobre la raíz cuadrada del calcio más magnesio. Entonces, para el RAS, aquí nosotros tenemos que calcular, determinar la cantidad de sodio, calcio y magnesio, y calcular el valor, y si este es superior a 13, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nosotros ya un problema de suelo salino sódico. En base a estas tres clases de clasificación de suelos, hay un parámetro, hay una tablita de comparación que lo expuso Richards, ¿no? En 1954, o sea, 70 años atrás más o menos, ¿no? Pero que no ha cambiado a esta época. Fíjense, esa clasificación se sigue manteniendo. Y entonces, suelos salinos son cuando la conductividad eléctrica es mayor a 4 y el PSI es menor a 15 y el pH es menor a 8,5. Sódicos cuando la conductividad es menor a 4, 15 PSI mayor a 15 y el otro es mayor a 8,5. Suelos salinos sódicos cuando todo es mayor excepto el pH, ¿no? Bueno, entonces estos son los parámetros, digamos, que tendríamos que nosotros utilizar para medir el grado de acidez, el grado de salinidad que tiene el suelo y para ver, pues, cuáles serían los efectos positivos o negativos en el suelo, ¿no? Entonces aquí ya les dije cómo se podría medir el PCI. Aquí está. Por ejemplo, dice, ¿cómo se puede medir el PCI? Bueno, aquí se mide. Tenemos que tener la concentración del sodio, ¿no? Acá. Tenemos que tener la concentración del sodio, expresarlo en miliequivalentes o en centimol, y dividirlo esto por el SIC, por la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y después eso multiplicarlo por 100. Y entonces esto nos tiene que dar un valor menor al 15%. El PCI es en porcentaje, ¿no? Menor o mayor al 15%. Entonces eso es. Y el RAS, aquí hay que determinar la concentración de sodio, de calcio y magnesio y calcular el RAS. Si el RAS nos da mayor al 13, pues ya estamos con problemas de suelos salinos sódicos. Bueno, y entonces acá dice, bueno, ¿y qué tan importante o qué tan limitante es la salinidad respecto a la productividad? Entonces, hay una fórmula matemática que pues lo propuso y lo demostró que así era. Mass y Holman, que propusieron en 1977, fíjense, una ecuación para el cálculo del deterioro de la producción en función a la planta y la conductividad eléctrica del suelo. Y aquí vamos a hacer énfasis a un valor conductividad eléctrica. Más adelante está, a ver, creo que sí, vamos a ver, aquí. Está la conductividad eléctrica, pero parece que no está, parece que no está, digamos, en orden. Vamos a cambiarlo. Esta es la conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica debería estar aquí. Ujú, y ahí. Entonces, fíjense, ya sabemos medir el PCI, ya sabemos medir el RAS, ya sabemos medir el pH, obviamente, y nos faltaría saber cómo se mide la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, para ya ver el efecto, la clasificación el efecto en el suelo y la clasificación. Y entonces aquí nosotros podemos ver la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es un parámetro que mide la composición del suelo en sales solubles. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, mide la concentración de las sales solubles en el suelo. Eso es la conductividad
PS significa conductividad eléctrica saturada. Y la otra es medir la conductividad eléctrica en una relación suelo-agua con 1 a 5. Entonces, cuando ustedes vean conductividad eléctrica 1 a 5, significa conductividad eléctrica en relación de 1 a 5. ¿Cuál es más precisa? Más precisa en este caso, digamos que es la saturada. Yo personalmente cuando mido la conductividad mido la saturada. ¿Por qué? Porque en pasta y no en una relación de proporción. Resulta que fíjense, la relación de proporción de 1 a 5, ¿cierto? Va a dar una concentración de sales. Si yo mido de 1 a 10 va a dar otra concentración. Si yo mido de 1 a 3 va a dar otra concentración. Aquí lo mismo sucede con el chancho, entonces la proporción se va a dar un valor positivo. Si tú mides 1 a 5, entonces si mides de 1.5 estándar que es calidad, pero vuelvo a ya les ha mostrado el suelo, en relación suelo-agua o en pasta saturada. Una mezcla de agua y suelo o se obtenía una pasta saturada. Entonces han usado esa de la pasta saturada. No importa que agregándole agua de la nada, mezclando, hasta que en la parte suelo agua se una pequeña lámina brillante de agua. Y entonces uno hace unos golpeteos en el vasito y esa lámina de agua sale arriba y mejor todavía, ¿no? Entonces, bueno, si nos hemos pasado de agua, entonces simplemente se desecha esa agua, pasarse, ¿no? Pasarse, o sea, encontrar concentración. Entonces, uno sabe, digamos, saca su cuenta eléctrica. Fíjense aquí la cantidad en estas un milisiemens por centímetro es igual a un decisiemens por metro, es igual a 1.100 por centímetro, es igual a un milimo por centímetro, ¿ya? Entonces, las unidades, en realidad, no se olviden que estamos midiendo la conductividad. Cuando usted dice, si tenemos la concentración de sales, digamos, estamos viendo la cantidad de energía que fluye a través de los entre dos electrodos. En otras palabras, es así, el conductímetro depende de qué conductímetro haya pasado. Tiene dos electrodos, un ánodo y un ánodo y cátodo. Entonces, el que tiene carga positiva y el que tiene carga negativa. Entonces, bueno, básicamente es esto. Ahora una celda, esta celda que nosotros conectores, ¿no? Estos son los conectores, entonces y a veces esto tiene, si tenemos un conductímetro portable, pues esto está, digamos, nuestro conductímetro portable es más o menos así como un lapicero, ¿no? Digamos así. Entonces el ánodo y el cátodo está aquí, está en esta parte donde nosotros sumergimos en la pasta o en la solución del suelo. Entonces, ¿qué es lo que medimos? En realidad medimos nosotros, como el ánodo y el cátodo están separados, lo que medimos es este puente salino. ¿Qué concentración tiene este puente salino? ¿Qué cantidad de sales solubles tiene este puente salino? Eso es lo que medimos cuando es conductividad eléctrica.
Entonces, digamos que mientras más grueso, voy a hacerlo así, digamos, mientras más grueso sea el puente salino, significa mayor concentración. Y mientras menos grueso el puente salino, bueno, en realidad ustedes dirán, pero grueso. No, no, en realidad no es grueso, pero yo aquí lo estoy haciendo en forma gráfica. Sino significa mientras más concentración de iones, ¿no es cierto?, que hay entre los dos, entre el ánodo y el cátodo, pues mayor será la conductividad. Y si hay menor concentración de iones entre el ánodo y el cátodo, será menor conductividad eléctrica. Y como estamos midiendo ese paso, ¿no es cierto?, ese paso, pues anteriormente se medía en mho, ¿no? Y mho, evidentemente, es el flujo de electrones, ¿no? Pero actualmente ya se ha actualizado este equipos y ahora se mide en Siemens, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean ahí una S, significa Siemens y algunos equipos todavía pueden usar los mho. Entonces digo aquí milisiems, decisiems, siems y milimous, ¿no? Ahora, claro, por centímetro, metro, ¿no? Bueno, ahora el centímetro y el metro, uno dice, pero ¿dónde está el centímetro y el metro? Está calibrado a la distancia de los electrodos. Entonces, la distancia de los electrodos, ya sea en un portable o en una celda, esta distancia es una longitud, ¿no? Entonces, a eso se refiere centímetro, metro, ¿ya? Bueno, entonces eso es el funcionamiento de la conductividad eléctrica o del conductivímetro, digamos. Y en función a esos parámetros, pues nosotros sacamos, fíjense, en una relación de 1,5 se puede sacar estos valores, 0,35, un poquito menos, ¿no? Y en decisiems por centímetro en pasta saturada podemos sacar estos valores. De todas formas, cualquiera que utilicemos nosotros, tenemos nosotros unos parámetros que nos permiten clasificar si es no salino, ligeramente salino, si es salino o si es muy salino, ¿no? Solamente con la conductividad eléctrica. Ahora, si nosotros queremos complementar a el suelo salino sódico, o solo es suelo salino, entonces tendríamos que calcular este otro más, ¿no? El PSI, el RAS y todo eso. ¿Mm? Bueno, esa es la conductividad eléctrica. Ahora, una vez que nosotros vemos esto de la conductividad eléctrica, entonces decimos, ¿qué tan, y del PSI, del RAS y del PAS y todo lo demás, ya lo tenemos cuantificado, si hay o no hay problema de salinidad. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué tanto afecta esto a las plantas, ¿no? Y entonces, pues, estos señores Mass y Hoffman hicieron una ecuación en el cual más o menos se puede determinar qué tanto afecta a la producción la cantidad de sales, ¿no? Entonces ahí tenemos dos factores A y B. Entonces aquí tenemos bueno, el A representa el valor máximo de la conductividad tolerada por la planta y el B, bueno, la pérdida porcentual de rendimiento que sufre dicha planta. Y entonces aquí tenemos los valores de A y B para cada una de las plantas, ¿no? O sea, estos señores, además de darnos la ecuación, pues nos han determinado el valor de A y el valor de B. Entonces, bueno, por si acaso, esta es una relación correlacional, ¿no? Una función matemática correlacional. Pero bueno, que ellos lo han hecho, han determinado A y B para cada uno de los cultivos. Bueno, digamos cultivos de mayor importancia comercial, ¿no? O sea, alguien por ahí dice, no sé, un cultivo que quizás aquí no hay. ¿Y por qué no hay eso? Pues bueno, es porque pues no lo han considerado como cultivo de importancia comercial, pero nosotros aquí en nuestro medio, ¿no es cierto? El cultivo a nivel comercial es el trigo, la soya, el arroz, ¿no es cierto? El tomate, las papas, los cítricos en naranjo, la uva en algunos lugares, la manzana en algunos lugares, la fresa, ¿no? Y bueno, quizás la cebada no tanto para nosotros, la remolacha tampoco, o tal vez sí, bueno, no sé. Pero desde el punto de vista comercial a nivel extensivo, estos son los más importantes, ¿no? Entonces, claro, si tenemos suelos en es que queremos cultivar estos, habría que ver qué tanto nos puede afectar, ¿no es cierto?, la conductividad eléctrica en la productividad. Entonces, bueno, ya en función a eso, pues tomar una decisión, ¿no? Si el efecto es mucho, pues decir, ¿vamos a cultivar o no vamos a cultivar? O algo habrá que hacer, ¿no? Hay que mejorar quizás las condiciones de la salinidad. Bueno, y en función a eso, tenemos nosotros vegetales, como por ejemplo las halófitas y las glicófitas. Las halófitas son esas plantas que pues no tienen problema de salinidad, por cualquier sea el problema de sales, pues ahí están, ¿no? Entonces producen bien, desarrollan todo su ciclo vegetativo bien. Sin embargo, las glicófitas son aquellas que toleran bajas concentraciones salinas y cuando la salinidad supera, digamos, sus términos
sus parámetros permisibles, entonces aparecen estas manchas, estas quemaduras en los bordes de las hojas, ¿no es cierto? Que en el limbo se llama, ¿no? En el borde limbo de la hoja, y entonces significa problema de toxicidad por excesiva cantidad de sales. Entonces, bueno, tenemos esas dos plantas. Ahora, ¿hay halófitas? Sí, hay halófitas, hay especies a nivel comercial, hay otras que no. Pero bueno, las comerciales estaríamos hablando, de, por ejemplo, de la quinoa, es un grano muy valioso, ¿no es cierto? Del alfalfa, un forraje muy valioso. De las legumbres, de algunas legumbres, como por ejemplo las habas o las arvejas, ¿no? En realidad todas las hortalizas que se producen en el occidente, porque en el occidente los suelos son relativamente salinos, ¿no? Entonces todo lo que se produce allá, pues es porque, bueno, esas plantas se toleran ese tipo de suelos, ¿no es cierto? Y los que no, pues vienen para este lado, los que no tienen los que no tienen tolerancia a la sal. Y aquí entonces, en Santa Cruz, pues puede haber, por ejemplo, a nivel del coco. El coco está entrando, bueno, había una época en que estaba entrando muy fuerte el cultivo de cocoteros, ¿no? Ahora, bueno, ya creo que ya no hay tanto interés para sembrar cocos, pero bueno, si hay suelo, si no hay otra opción de utilizar, pues ahí está, ¿no? Bueno, efectos de la salinidad y de la sodicidad, aquí tenemos retardo en la germinación, menor área foliar, crecimiento proporcional de materia seca, necrosis en las hojas. Bueno, varios efectos de la salinidad en el cultivo. Por ejemplo, aquí podemos ver en el cultivo del maíz, que es muy común en nuestro ambiente, ¿no? En el cultivar el maíz. Pero cultivar el maíz en suelos salinos, pues tenemos estos problemas, ¿no? Ahora dicen, bueno, y entonces si tenemos este problema no podemos cultivar maíz. Sí se puede cultivar, pero hay que hacer tratamiento de ese suelo, ¿no? Hay que hacer el lavado, hay que aplicarle alguna sal para poder aplicar, para otra sal, y hay un tratamiento que se controla la sal aplicando otra sal. Es como más o menos el fuego se combate con fuego, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, hay que hacer ese tratamiento, ¿no? Pero bueno, esos son los efectos en las plantas, ¿no? Y cuando las condiciones son extremas, directamente la planta no desarrolla y muere, ¿no? Pues aquí tenemos sales con diferente toxicidad, ¿no? Es cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio. Fíjense aquí la toxicidad de cada uno de estos: tóxico, muy tóxico, moderadamente tóxico. Bueno, aquí tenemos qué sales son tóxicas directamente o qué sales pueden tolerarse en la planta. Las relaciones hídricas está relacionada a ver qué, a ver, toda esta letra que yo les puse ahí para que ustedes lean, pero yo se lo voy a explicar con este grafiquito. Fíjense, las relaciones hídricas es qué tanto de agua puede asimilar la planta en un suelo salino, ¿no? O qué tanto influye la absorción de agua en un suelo salino. ¿Y qué tanto influye eso en el balance energético? Entonces, el balance energético aquí podemos ver, fíjense, cuando el suelo es no salino, pues el agua útil hay en una gran cantidad. Quiere decir que la relación hídrica es proporcional, ¿no? Entre el agua no usada y el agua útil. A medida que aumenta la salinidad, si ustedes ven esta figurita, pues va disminuyendo el agua útil. Entonces la relación hídrica es menor, entonces ahí reduce el agua útil y aumenta el agua no utilizable. ¿Y por qué decimos si es agua y por qué no lo utiliza? Porque hay una gran concentración de sales, ¿no? Entonces no lo utiliza. Y entonces, si hay mayor concentración de sales, el agua va reduciéndose cuando ya el suelo es extremadamente salino, ¿no? Entonces ya el agua útil prácticamente no hay. Entonces esa es la relación hídrica. Ahora, el balance energético, ¿a qué se refiere? Al crecimiento de la planta. Fíjense, si el agua útil y el agua no utilizable es normal, es una relación normal, el balance energético, es decir, el crecimiento de la planta, la transformación energética, la conversión de azúcares, aminoácidos, carbohidratos y todo lo que ocurre en la planta, ocurre con normalidad. Y a manera que eso se reduce, la planta disminuye su tamaño. Y entonces, claro, ahí tenemos que las plantas pueden cumplir su ciclo, pueden terminar, pero resulta que reducen en proporción todo su balance energético, ¿no? O sea, no producen lo que tienen que producir, en otras palabras. Entonces, esto balance hídrica, relación hídrica y balance energético, pues se resume en ese gráfico, ¿ya? No creo que sea difícil comprender.
Ahora, la sodicidad, ¿no? El problema de la salinidad es una cosa, el problema de la sodicidad ya habíamos dicho que es un problema mucho más grave. Y entonces esa sodicidad se da justamente cuando en la solución del suelo hay demasiada concentración de sodio. Y este es el factor, digamos, este es el factor negativo que ocurre por la sodicidad, ¿no? Hay una gran cantidad de liberación de sodio iónico, y no solamente liberación de sodio iónico, sino también alcalinización del suelo, porque genera oxidrilos, ¿no? Y los oxidrilos alcalinizan el suelo. ¿De dónde se originan los oxidrilos? Por la hidrólisis del carbonato, del ácido carbónico del carbonato, ¿no? Del carbonato de sodio. Entonces, doble problema de la sodicidad, incremento de sodio y además alcalinización de los suelos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, la alcalinización de los suelos afecta, claro que sí. Cuando hemos visto pH, habíamos visto que los nutrientes en suelos alcalinos, pues disminuye su disponibilidad del suelo. Ahora uno dice, ¿se puede recuperar este suelo? ¿Se pueden recuperar los suelos salinos? Sí, pero también no. ¿Por qué sí no? Porque yo les he dicho ya varias veces, cuando ustedes elijan una solución a cualquier problema técnico, tienen que ver dos cosas, la factibilidad técnica y la factibilidad económica. Creo que lo he repetido varias veces, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo se recupera suelo? Uno se recupera pues directamente haciendo el lavado de suelos. Entonces, bueno, dice en teoría, fíjense, y justamente yo lo he puesto el dibujito acá. En dibujito es fácil explicar, ¿no? Bueno, agua, listo, que llueva. Entonces todas las sales que estaban aquí, listo, se bajaron abajo y se drenaron. Como está aquí, por ejemplo, ¿no? El suelo, se supone que aquí llovió, aquí ya está una fotografía real, ¿no? Llovió, y entonces, bueno, hubo canales recolectores de toda esa agua que aquí, digamos, es agua salina. Bueno, pero para hacer esto, se tuvo que haber invertido una tremenda cantidad de dinero, porque aquí hay que hacer la nivelación de suelos, hay que poner cierta pendiente, hay que hacer canales de drenaje, entonces hay que hacer inversión. Y entonces decimos, sí, se puede hacer canales, se puede hacer lavado de suelo, pero ya, ¿y cuánto cuesta hacer eso? Porque fíjense, cuando estamos hablando de extensiones grandes, estamos hablando de este tipo de extensiones, ¿no? Que aquí es una puntita del iceberg, no, en realidad el problema está más grande. Entonces hay que lavar todo eso. Hay que hacer un sistema de drenaje, hay que hacer curvas de nivel, hay que construir los canales de drenaje. Entonces hay que preguntarse ahí, ¿se puede hacer? Sí, pero para hacer tenemos que tener maquinaria, tenemos que hacer un levantamiento topográfico, toda la parte técnica que se supone que se tiene que emplear. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Perfecto. Factibilidad técnica aprobada. ¿Cuánto cuesta eso? Por hectárea cuesta 100, 200, 300, 500, no sé, pues no, depende del problema que sea. Pucha, ¿tenemos? No. Listo. Entonces el proyecto quedó en buena idea, ¿no? Porque hay factibilidad técnica, están todos los equipos, están todo el personal listo para hacerlo, pero no hay el dinero. Entonces muchos proyectos, por eso que esto no es solamente a nivel técnico de suelo, el diciendo es a todo nivel. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes están leyendo las mentiras, ¿no? De los candidatos a alcalde. Cosas que no van a hacer, saben que no van a hacer, pero ofrecen, ¿no? Fíjense a mí, y esto no es una cuestión, digamos, bueno, no, a mí me han invitado a ser candidato a ser decano, en algún caso, decano, o jefe de carrera, me han invitado a la universidad. Yo les he dicho, y se lo he dicho a nivel público, necesito 3 cosas yo para ser candidato, le dije. 3 cosas y 3 cosas. ¿Cuáles? Primero, ser mentiroso, porque sé que voy a decir cosas que no voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, a mí me cuesta mentir, por lo tanto, está difícil eso. Segundo, ser demagogo. ¿Qué significa ser demagogo? Yo en la universidad y en cualquier ambiente no siempre uno cae bien a todos. 50-50, digamos, es lo ideal. 50 te estiman y 50 te quieren matar. Perfecto. El problema es que sea al revés, ¿no? Que sea 70-30, 30 que te estiman y 70 que te quieren matar, quiere decir que algo está mal. Y si está al revés, también algo está mal, ¿no? Si 30 te quieren matar y 70 te estiman, está mal. Yo sé que está mal porque por algo hay ese 70, ¿no? No creo que sea una monedita de oro, como dice, ¿no? 50-50 es lo ideal. Bueno, entonces significa que yo, alguien que
no me cae bien, tengo que decirle, hola señora, doctor, hermano, lo que tú quieras, tienes que votar por mí. Pero bueno, voy a saludarlo por una cuestión que me interesa a mí, ¿verdad? Y seguramente me da la mano y después nos damos la vuelta y nos tratamos mentalmente ambos, ¿no? Y entonces eso es demagogia y eso cuesta hacerlo. Y lo tercero, ¿no es cierto? Para ser candidato tengo que ya ser corrupto y si no soy corrupto, estar dispuesto a ser corrupto. Y ser corrupto no solo es meterse las manos, el dinero al bolsillo, sino ser corrupto es no respetar las reglas, favorecer a unas personas, desfavorecer a otras. O sea, eso es la corrupción, ¿no? Y entonces si uno tiene los tres requisitos, perfecto, son candidatos. Y si no, yo les desafío a los, ¿cuántos están? 30 y pico estudiantes, elijan o vean, tómense el trabajo de hacer una investigación de los candidatos que han sido autoridades o que quieren ser autoridades en cualquier rubro, nacional, departamental, local, universitario, en cualquiera, vean lo que hicieron, lo que dijeron que iban a hacer. Y ahora véanlo, ya fueron autoridades. ¿Han hecho? ¿Qué tanto han hecho? Mentira, ¿no? Demagogia. Ahora, ¿se habrán beneficiado o no? Bueno, eso ya no sé, eso ya es más interno, ¿no? Pero claro, cuando uno ve un auto bueno, una casa buena y mejoran las condiciones, algo raro ha pasado ahí, ¿no? Porque no de la noche a la mañana uno mejora, a no ser que tenga la lotería o un negocio próspero. Que puede ser también. Por eso digo que hay que hacer investigación, porque no se puede acusar así directamente. Pero siempre da la duda, ¿no? Yo les desafío, hagan esa comparación y van a ver que, no sé, si el 30 o el 20% lo han hecho de lo que han dicho, quizás está bien. Entonces, en la parte técnica es lo mismo, ¿no es cierto? Uno puede decir, voy a hacer esto, voy a hacer este otro, ya toma, hacerlo, y resulta que no tengo la maquinaria, no tengo el dinero suficiente. Entonces es mejor decir, no se puede hacer y punto. O lo vamos a hacer cuando tengamos las condiciones, ¿no? Lo vamos a hacer cuando tengamos las condiciones. Entonces pospongamos las ideas, pospongamos los intereses cuando las condiciones para hacerlo. Eso es más honesto con uno mismo, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Entonces, eso es lo que significa en este lavado de suelos, ¿no? O sea, hay que tener factibilidad técnica y hay que tener factibilidad económica. No solamente hay que vender, ¿no? Hay que vender la cosa. O sea, yo lo hago, pero nunca ya cuando después uno lo quiere hacer, choca con los problemas técnicos o económicos, ¿no? Y bueno, pero entonces como esto es un problema, entonces hay que hacer algunas cosas para evitar. Aquí hay algunas cosas que se puede hacer, por ejemplo, si se quiere aplicar agua de riego, hay que controlarlo, la calidad del agua, hacer el lavado de suelos cada vez que haya, digamos, lluvia, ¿no es cierto? Hay que hacer correr el agua siempre y cuando tengamos ya nosotros presencia de sales, ¿no? Mejorar el drenaje por medio de labranzas profundas, o sea, cada vez que nosotros tengamos disponibilidad de maquinaria y sepamos que este problema se está manifestando, vayamos haciendo drenajes de a poquito, ¿no? De a poquito, unos metros ahora, mañana otros metros, pasado otros metros, esta campaña hagamos 50 metros de drenaje, la otra campaña hagamos otros 50 metros de drenaje. Bueno, de todas formas ya estamos avanzando, ¿no? Después controlar por medio de análisis el agua que nos va cayendo, ¿no es cierto? Hay que ver qué agua nos está llegando. Entonces, bueno, si nos está llegando con agua salina, pues desviemos esas aguas, ¿no es cierto? Pero no se lo mandemos al vecino, ¿no? Porque el vecino después nos demanda. Así que charlemos con el vecino y digamos, bueno, fíjate, esto está malo para ambos, entonces busquemos una solución para ambos, ¿no? Y entonces, bueno, hagamos un canal para nosotros para llevarlo esto a una cuenca o a una microcuenca. Bueno, entonces todo es, digamos, a nivel de prevención, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? Nivelar el campo de modo que no haya acumulación de aguas. Bueno, todas esas son trabajos que se hacen, en algunas propiedades se hacen para prevenir el problema de salinidad. Y bueno, y si después de hacer todo esto aún no se puede prevenir, pues ni modo, ya habrá que vivir con el problema, ¿no? Y vivir con el problema es ir abandonando esas tierras de a poquito. Yo conozco propiedades que antes sembraban una cantidad y ahora han disminuido su cantidad, pero no porque no quieran, sino porque no produce nada ahí. La llaman calvicies, ¿no? Así la llaman calvicies. Y entonces eso se produce solo en verano, cuando hay mucha lluvia. En invierno ni lo tocan, ¿no? Y ahora igual se manifiesta la salinidad, entonces ya está reduciendo de a poquito la cantidad de superficie utilizada.
Bueno, jóvenes, eso es lo que les había preparado para hoy. Espero que les sirva esta información. Ustedes, como siempre, tienen la opción de ampliar esto. Pero bueno, esta es la información sobre la salinidad de suelo. No sé si tienen alguna consulta, pues pueden hacerlo. Estamos al límite del tiempo. Y si no, pues damos por concluida la clase. No damos por concluida. Tenemos un tiempito todavía, ¿no? Les había dicho que quería mostrarles yo este calendario académico de evaluaciones. A ver, pero voy a salir esta hora. Ahora sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues bienvenido. Y si no, podemos, me ven en la pantalla, ven la pantalla,